Carmen de Michelena se complace con la presentación de la charla de hoy y agradece la presencia de cada uno de ustedes. Quiero presentar ahora a este libro, ¿no?, que son quienes han escrito El viaje del tesoro, que es cómo nos narran, ¿sí?, el viaje de muchas de las obras del Prado, que en la época de la Guerra Civil tuvieron que ser llevadas a Ginebra. Indudablemente esto fue un periplo, primero a Valencia, luego a Barcelona, ¿no?, y luego a Ginebra. Y de regreso pues lo hicieron a través de Francia. Quien ha escrito este libro pues es Manuel Haro, ¿sí?, cum laude de Historia del Arte, ha trabajado en varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, y ahora es director de, trabaja con el coleccionismo de la Universidad Complutense. ¿Sí? Y acá tenemos a Rafael Seco, quien es nieto de la persona que llevó este tesoro a Ginebra. Él es de sanitario y juntamente con su hermano pues tienen alrededor un archivo inmenso, alrededor de 300 carpetas, y son custodios y estudiosos de la obra de su abuelo. Con ustedes pues Manuel y Rafael. Muchas gracias. Una cosita solamente para terminar, yo quisiera recomendar a todos que por favor apaguemos nuestros móviles, ¿no? Y también destacar que la universidad es extremadamente respetuosa de nuestros ponentes y la libertad de cátedra pues está presente. Muchas gracias. Gracias, César, por la presentación, gracias a la Universidad Popular y gracias a los que lo hacen posible. Luego llegar a Elena. ¿Se escucha? Elena, César y Eloy. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, porque hoy es un día de lluvia y con lo que está cayendo, pues todavía sois auténticamente valientes con este tema. Mirad, esta mañana, al abrir el teléfono, apareció un mensaje de la Universidad de Elena que nos decía, recordando que estábamos hoy convocados y demás, y que todos lo hemos recibido, pues, y en ese utilizaban la imagen de la parte superior, de ahí, en ese camión, que aparece una obra de arte, que es una evacuación, la evacuación de... Y lo primero que vamos a hacer, y este cuadro, ¿qué es lo que nos representa qué es lo que nos representa esta foto? Y yo quería lanzar dos mensajes con esta foto. Primero, que veamos la precariedad con la que se estaban haciendo los traslados. Fijaros, atado con cuerda y demás. Es un cuadro que es de Goya, si pasáis cualquier momento por San Francisco el Grande, seguro que lo conocéis, pero ahora que se han quitado los andamios de todos los sitios y demás, todavía se ve mucho mejor. Y en la segunda capilla a la derecha tenéis un cuadro impresionante de 7 metros de altura. Es la predicación de San Bernardino de Siena ante el rey Alfonso V de Aragón. Está predicando, pero hay un tema sumamente muy curioso y que la gente no lo conoce, y es que en la parte izquierda, cuando vayáis, y seguro que lo vais a ver más de uno, está el autorretrato de Goya. Mirar ahí, que es un cuadro emblemático de Goya y demás. En el Museo del Prado lo que está es el boceto de este cuadro de 7 metros de dimensiones, por lo tanto vemos que está sobresaliendo del camión. Por lo tanto, tenemos la precariedad de cómo se hacen los traslados. Está saliendo de San Francisco el Grande, no solo porque estaba allí, sino porque San Francisco el Grande fue uno de los centros de almacenamiento de las obras de arte. Es decir, se empiezan a almacenar cuando empieza la guerra y hay que empezar a incautar las obras para la protección. Se está utilizando el Banco de España, después ya se deja de utilizar por el problema que había de humedades con el tema de los Grecos de Illescas, pero se utiliza también, lógicamente, los sótanos del Museo del Prado, y se utiliza la iglesia de San Fermín, de los Navarros. La iglesia de San Fermín de los Navarros, pues fue ahí en Eduardo Dato, cerca de la Castellana, pues ahí también se está. Por lo tanto, está saliendo de su sitio de origen, de donde era la obra de arte, y además de unos de los almacenes donde se estaban incautando. Vamos a ver quién son los protagonistas, porque en todo esto siempre hay unos protagonistas, y hay dos principales protagonistas que queremos coger y resaltar. Y uno de ellos es Manuel de Arpe. Manuel de Arpe, ¿quién es Manuel de Arpe?
Manuel de Arpe es la única, y eso sí quiero hacer recalcar, la única persona que hizo todo el recorrido del viaje del Tesoro. No fueron solo las obras del Museo del Prado, sino también de la Encarnación, del Escorial, es decir, de Cuenca, de muchos sitios que se fueron retirando, ¿no? Por lo tanto, siempre que leemos, todo el mundo hubo, para un traslado de estos tan importantes, se estuvo utilizando muchísimo. Para un viaje tan importante. Para un viaje tan importante de recuperación del tesoro artístico, lógicamente hubo muchas personas, pero la única persona que estuvo durante 3.000 kilómetros durante 3 años fue Manuel de Arpe. Y eso sí hay que resaltarlo, porque esto pasa como con el Mayo francés del 68. Hubo una generación que estuvo todo el mundo en París. Pues aquí sucede una cosa semejante. Todo el mundo participó, hubo mucha gente que participó, pero la única persona que nos puede dar la visión global de lo que sucedió durante esos 3 años y 3.000 kilómetros tanto por ferrocarril como por camiones y demás, pues está Manuel de Arpe. Manuel de Arpe es una persona que ya con 25 años gana la proposición, con el número 1, gana la plaza de restaurador a nivel nacional. Lógicamente, si es el número 1, le mandan al número 1, a la Pinacoteca del Museo del Prado. Lógicamente, con 25 años es restaurador del Museo del Prado. O sea, que me refiero que estamos hablando de una personalidad bastante importante en el tema de restauración y alguien con el que todavía se está estudiando las técnicas suyas. En el año 77 se jubila y al jubilarse en el año 77 pasa por 2 directores del Museo del Prado de tal categoría como es Sánchez Cantón o Diego Angulo, donde está como asesor del Museo del Prado. Por lo tanto, es una persona que ha tenido una gran influencia en todo el tema del Museo del Prado. Y en cambio, cuando vamos a consultar el expediente de Manuel de Arpe al Museo del Prado, no figura nada del viaje del Tesoro. No aparece absolutamente nada del viaje del Tesoro. Aparece que tuvo un proceso de depuración, del cual salió sin sanción, y aparece que tuvo una reclamación por el trienio que estuvo del 36 al 39 con las obras bajo la autoridad del gobierno en ese momento de la República, y no le pagaban y estuvo con una serie de litigios hasta que le pagaron ya por el año 42. Por lo tanto, lo único que nos aparece de ahí que tuvo un problema, pero no aparece bajo ningún concepto en su expediente profesional, nos aparece que hizo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que hay una serie de personas que siempre el manto del silencio de la historia sobre ellos, y por lo tanto es un homenaje a él, a los que colaboraron con él, que hubo mucha gente que colaboró con él, y también para aquellos soldados, especialmente soldados, que cuando fueron a pasar para Francia, para Jerez, para coger los camiones y cargarlos en un tren camino de Ginebra, pues hubo muchos soldados heridos que hubo que bajarlos de los camiones para que en esos camiones pudieran salir las obras de arte que estaban en el castillo de Perelada. Por lo tanto, es un homenaje, Manuel de Arpe, a sus colaboradores y a esas personas anónimas que no sabemos, que la mayoría iban heridos, que se bajaron de los camiones para dejar espacio pues, a todas las obras de arte. Hay un segundo protagonista, que es Conchita. Conchita es la madre de Rafael y estuvo acompañándole en gran parte, cuando le dejaron, estuvo acompañando en el viaje del Tesoro. Tenemos las memorias de ellas grabadas que escucharemos. Era una niña en ese momento de 10-11 años, pero después de 3 años de guerra, de hambre, de bombas y demás, lógicamente todos esos sucesos que has estado viviendo los grabas a sangre y fuego. Y por lo tanto, en la Navidad del 2013, ella fallece en el 2014, Rafael y su hermano graban las conversaciones que escucharemos en algún momento, porque nos está dando la memoria de alguien que estuvo presente en esta evacuación. Ahí le vemos una foto. Ella fue pintora, estuvo estudiando en la Escuela de San Fernando de Bellas Artes, estuvo en el Círculo también de Bellas Artes, y ahí le vemos en una exposición que estaba, una foto de la exposición de Segovia que estamos.
Lo primero, cuando vas a hacer una investigación, porque esto se trata de una investigación, no de un libro, luego se traduce a un libro, pero es una investigación, lo primero hay que ver las fuentes, con qué fuentes contamos, qué calidad de fuentes estamos contando. Y ahí nos aparece, en la parte horizontal nos aparecen las memorias. Están las memorias que él finaliza, las memorias suyas en el año 49. Por lo tanto, cuando él hace las memorias en el año 49, han pasado 10 años de la Guerra Civil y, por lo tanto, no tiene que estar justificando nada. Ha salido sin sanción del proceso de depuración, de los interrogatorios, de los informes de Falange y demás, ha salido por lo tanto no tiene que justificar nada. Hace para que quede la memoria de lo que ha sido esos 3 años y del proceso que ha sufrido las obras de arte con ese viaje. ¿Y qué importancia tiene esas memorias? Que no son memorias selectivas. Cuando estamos escribiendo las memorias, vamos seleccionando lo que nos interesa, lo que no nos interesa. Aquí tenemos los cuadernillos que él, como restaurador, va escribiendo todos los días lo que está sucediendo. Por lo tanto, cuando se va a coger la información, y ha habido rectificaciones de textos y demás, y está rectificando en función, casualmente, de esa información que nos da él, es que diariamente recoge, inclusive cuando llega un domingo y dice, no tenemos información, no hay nada, no se ha hecho nada, y figura domingo, no hay ninguna información que añadir a este, es decir, todos los días hace, por lo tanto, son unas memorias cualificadas en ese sentido de la información, de detalles que no habían aparecido en otros sitios. Antes en la presentación César estaba hablando del archivo personal. El archivo personal de la familia es más de 300 carpetas, por lo tanto, tiene una gran información. Él es restaurador, por lo tanto es una persona que el perfil psicológico suyo es una persona que tiene que ser muy minuciosa en todos esos aspectos. Después tuvieron la valentía de poder, en plena guerra, en pleno conflicto, de traer a España la familia, cuando no dejaron seguir avanzando para llegar a Ginebra, de traer, que luego lo contará Rafael, de poder introducir documentación, una documentación que de otra manera se ha ido destruyendo. Por lo tanto, tenemos esas memorias, no queremos que sean las memorias del abuelo, queremos que sean las memorias de Manuel de Arpe, restaurador del Museo del Prado. Por lo tanto, tenemos esas fuentes, tenemos las fuentes de toda la documentación suya y tenemos las fuentes de las memorias de la madre cuando se está grabando en el año 2013 y había que contrastarlo. Dice, muy bien, ustedes tienen toda esta documentación, pero es una documentación que está dentro de su círculo de influencia. Vamos a ver qué es lo que dicen los demás, qué es lo que dicen los expertos. Y en el año 2019 hay un congreso internacional dirigido por Arturo Colorado, que es el mayor experto en todo este tema, y nos admitieron la ponencia. En el Museo del Prado nos admitieron la ponencia y participamos en esa ponencia y la verdad es que fue un respaldo unánime de todos los intelectuales que estaban allí, público y demás, en ese aspecto. Queríamos seguir refrendando la opinión, a ver qué había o cómo se podía ir enriqueciendo. Y se pasa por el círculo universitario. En la Facultad de Bellas Artes se están dando una serie de ponencias, igual que en la Facultad de Documentación. Además, en la Facultad de Documentación se aprovecha para hacer una exposición de diciembre del 2019 a febrero, antes de la pandemia, hasta febrero del 2020. Ahí se expone más de 100 documentos, muchos de ellos inéditos, documentos que abarcan todo tipo de ideología, documentos que él tiene, todas las documentaciones personal suyas por las relaciones que tiene al frente de estar en todo el tema de la restauración y el cuidar de las obras, no solo la restauración, sino el cuidar y el clasificar e identificar las obras, crear una serie de fichas para que se pueda identificar, que luego cuando hay que devolver las obras, pues se pudieron devolver más de 20.000 obras casualmente por la ficha que él va creando. Y lo que nos sucede es que metemos la documentación desde Carrillo a Negrín, desde el Duque de Alba a Cambó, de todo ámbito se va metiendo, pero independientemente de esa documentación también se va introduciendo una serie de objetos de la vida cotidiana. Queremos que este trabajo no sea de la guerra civil. La guerra civil ya está muy analizada, es de cómo se ha vivido esa guerra civil, de esos profesionales. Y entonces se metieron cámaras fotográficas de su trabajo, distintos utensilios y demás, y una cuestión que es muy curiosa, que todo el mundo dice, bueno, pues, ¿por qué se ha metido esto?
y es un ajedrez republicana. Se mete un ajedrez republicana, era el ajedrez de Azaña. Azaña pasa en el castillo de Perelada los 15 últimos días, antes de partir al exilio el día 5 de febrero del 39, está en Perelada y él está jugando con Azaña. Cuando viene Negrín, se incorpora Negrín con el Estado Mayor y demás, allí también en Perelada, también está jugando. Inclusive deja Negrín, especialmente las huellas, era un gran fumador, aunque era doctor y demás, era un gran fumador, y deja las huellas de los cigarros en el tablero del ajedrez. Es decir, queríamos conectar lo que era la vida cotidiana de lo que fue en esos momentos y sobre todo a la noche del 4 al 5 de febrero, que estuvieron jugando las últimas partidas antes de marcharse para el exilio, sabiendo que lógicamente no iban a volver. Y la primera pregunta que nos hacemos dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se moviliza todo esto y se saca de Madrid todas las obras de arte del Museo del Prado? ¿Qué es lo que sucede para que se acabe? Del 28 al 29 de agosto empiezan los bombardeos de Madrid. Los primeros bombardeos de Madrid se producen en dos sitios, digamos, que tienen un tema militar, una justificación militar en la Estación del Norte, es un centro de comunicaciones, por lo tanto se bombardea la Estación del Norte, además está la comuna de los anarquistas y hay una segunda justificación para bombardear la estación de Príncipe Pío y lo que era el Ministerio del Ministerio de Ejército, lo que hoy es el cuartel general en Cibeles, ahí se producen los primeros bombardeos. Se sigue bombardeando Madrid, y hay un hecho clave que es el día 16 de noviembre. Independientemente de polémicas o tal, está más que documentado que se bombardea. ¿Y cómo se bombardea? Viene la Legión Cóndor del aeródromo de Salamanca, de Matacán, a bombardear 3 edificios. Luego se bombardea, lógicamente cuando están bombardeando, en aquellos momentos con la falta de precisión y demás, pero era bombardear el Museo del Prado, la Academia de San Fernando y el centro de museos que se llamaba, que es lo que hoy conocemos por el tema del Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional. Ese era el objetivo de bombardear. Aquí está el mapa, del bombardeo que se recoge, el arquitecto Bamonde recoge, que era el encargado de proteger el Museo del Prado y demás, desde el punto de vista arquitectónico, recoge las bombas donde caen las bombas. ¿Y esto por qué se hace? Porque los alemanes quieren ensayar, obviamente la guerra para ellos es un ensayo para la Segunda Guerra Mundial, siguiendo todas las teorías de un general italiano, Giulio Daudet, en la cual dice, si bombardeas los centros culturales, la población se va a desmoralizar. Si destruyes su patrimonio, la población se rendirá. Y entonces van a ensayar. Y van a ensayar con las bombas incendiarias y caen 9 bombas incendiarias en el Museo del Prado y otras bombas alrededor del Museo del Prado. Por suerte, en ese momento, ni la técnica de lanzamiento estaba perfeccionada, por eso ellos querían ensayarlo, ni las bombas incendiarias tampoco estaban tecnológicamente incendiadas. Entonces, lo que te hace es que te rompen las techumbres, pero no llega a estallar. Sale, lógicamente, el humo que hay en algunos tipos de cuadro y demás, que hace daño y demás, pero no se incendia. Fijaros que las bombas incendiarias son racimos de uva, como si fuera, que son de 3 metros alrededor y que por lo tanto cuando se incendia es como si estuvieras, pues lógicamente con un láser que estuvieras ahora utilizando pues para coger y quemar. No hubo ese destrozo, no pasó de más de ahí, pero sí los daños del hundimiento de techumbres y demás por el peso lógicamente de la bomba como la están lanzando. El 5º Regimiento hace un documento que luego la familia logra pasarlo, que lo comentará luego Rafael, logra pasarlo cuando regresan, les echan de Francia y tienen que venir para España. Entonces, pero lo más interesante, independientemente de todas las fotografías que te aparecen de los destrozos del Museo del Prado que se habían producido en ese momento, y menos mal, porque luego ellos practicaron bastante y luego ya en Guernica ya tenían la solución de cómo bombardear e incendiar, ¿no? Y en este momento, fijaros, ahí tenemos entre las bombas que cayeron, el botánico.
Me refiero a la parte del botánico, es decir, que la bomba no iba con bengalas primeros, se lanzó al edificio las bengalas para localizar perfectamente el edificio y después bombardearlo. ¿Qué es lo que sucede con este documento? Que es importante. Es un documento de una calidad fotográfica impresionante y de papel impresionante. Y además está en español, en inglés y en francés. Y tú, la primera pregunta que te haces es, bueno, ¿y para qué? Si el 50% de los españoles son analfabetos. Lógicamente es un documento que es para afuera, para pedir ayuda, lógicamente a los países que en ese momento tienen bloqueado todo el tema de la entrega de armamento y demás. Vamos a ver el viaje y ya cedo la palabra a Rafael. Mirad, este es el viaje que se hace, Madrid-Valencia es la primera, allí están las Torres de Serrano, se habilitan las Torres de Serrano, que aunque sean unas torres medievales, se hace Bamonde, el que hizo esas fotos que te hace del Museo del Prado con el reconocimiento de las bombas y demás, se traslada para allá, refuerza y por lo tanto hay una temporada que están. Cuando se va a romper el frente del este, se va a romper, Camilo Alonso Vega con las tropas suyas va a dividir lo que es Valencia con Cataluña, antes se pasan para Cataluña y están en el Castillo de Figueras y en el Castillo de Perelada. En el Castillo de Perelada es donde es el núcleo del Museo del Prado y el núcleo fundamental de las obras de arte. El Castillo de Figueras, el problema que tiene que es un fortín y que por lo tanto está expuesto a que esté bombardeándose por ser un fuerte militar, ¿no? Después de allí se pasa a Ceret, se pasa del puerto de Portús, lo que estábamos diciendo de cómo se desalojan desde el Castillo de Perelada, en ese momento está Negrín y autoriza a que se vayan bajando, y se pasa, cuando lo vemos en la Vuelta Ciclista, vemos lo impresionante que es el puerto. Cuando vemos, y fijaros, en el año 39, en febrero del 39, que entonces nevaba y esas cosas, cómo se pasaron. Al mismo tiempo que venía el exilio y en esos 2 meses pues, hubo un exilio de 500.000 personas, ¿no? De allí a Ginebra y de Ginebra se pasa luego por Hendaya y de Hendaya para Madrid. Ya iremos comentando algún tipo de incidencias que hubo. Pero yo ya para terminar mi primera parte, luego remataré, es únicamente que veamos esta foto, que hoy es una foto icónica. Es del día 22 de junio del año pasado, que es cuando se celebra la cumbre de la OTAN aquí en Madrid, y se lleva a todos los jefes de Estado y de Gobierno ante las meninas. Y lo vemos ahí ante las meninas y la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? de todos los países estar mirando ahí. Y cuando vemos el tema de las meninas nos preguntamos, ¿lo estamos viendo por casualidad? Auténticamente por casualidad, ¿no? Por casualidad. ¿Qué es lo que pasa con las meninas? Para que tengamos una pequeña idea. Solo cuento la primera parte, luego Rafael contará el final de las meninas y tal. Pero la primera parte, imaginaros, el viaje se hace del 9 al 10 de diciembre del 36. Se lleva para Valencia. Previamente se saca del Museo del Prado, y hay 2 puntos de concentración para el viaje, no de las obras de arte que ya hemos dicho que estaban en San Fermín, San Francisco de Grande. Hay 2 puntos. Uno de ellos es la Academia de San Fernando, de ahí van a salir los camiones para Valencia, y otros 2 puntos es al lado de la Casa de América. Ahí vemos un palacio medieval, de Zabalburu. Bueno, en ese palacio medieval estaba entonces lo que era la Asociación de Intelectuales Antifascistas y estaba allí. Entonces, en esos 2 puntos donde se van concentrando las obras que luego van a salir para el Camino de Valencia. Y en ese momento hay un bombardeo, desde el Cerro de Garavita se está bombardeando Madrid con artillería y demás. Si pasáis, está el Palacio de Linares, que lo conocemos todos, la Casa de América, hay una callecita muy pequeña, Marqués del Duero, luego está el Palacio. Y todavía se tiene que en la puerta, cuando entras al jardín, hay un dintel. Entonces, con el bombardeo, pues en ese momento se coge y lo más sencillo es coger las meninas y apoyarlas en la pared del Palacio de Linares. Se deja allí hasta que pasa el bombardeo. O sea, ese es el primer incidente que tenemos con las meninas, ¿no? El segundo incidente es que cuando va a pasar por el puente de Arganda, cuando vamos a Arganda y vemos el puente que todavía se mantiene, el puente de Arganda, vemos que la altura no cabe
no cabe la altura. Lo que se hace es que una serie de rodillos, se bajan los cuadros, los grandes, porque entre ellos están las Meninas y Carlos V, y con rodillos se consigue pasar la obra. Eso es el día 9, pero el día 10, cuando se llega, porque a las 10 de la mañana, Renau, que era el director general de Bellas Artes, llama por teléfono ya diciendo: acaba de llegar las Meninas, por lo tanto se ha solucionado el problema, ¿no? Porque todo el mundo temía que a ver qué iba a pasar con las Meninas. La caja que va con las Meninas, como el camión no cabe en la caja del camión, lo que va es por fuera, y las Meninas una parte apoya en el tubo de escape. Entonces, al apoyar el tubo de escape, lo que sucede es que cuando llega a la caja está quemada. Menos mal que cuando llega solo afecta a la caja y no afecta al cuadro, ¿no? Cuando más adelante tienen que salir de Valencia porque se rompe el frente, se va a Tortosa, aunque luego se llegó a Vinaroz, por donde se rompe hasta la playa de Vinaroz, pero antes sale toda la caravana, pues vamos al puerto de Tortosa, y en el puerto de Tortosa ahí no cabe, aunque lo metan los rodillos tampoco cabe, y entonces al frente va el teniente Colina. El teniente Colina es del cuadro que más simpatía me atrae, entre comillas, es del Servicio de Información Militar, va al frente de él es el escultor, además está trabajando como escultor en la Casa de Moneda, y dice que el cuadro se raja y se desprende del marco y que hay que sacarlo. O sea, que se va a pasar porque el frente está cerca, y que por lo tanto Manuel de Arpe dice que no, y en ese momento saca la pistola para pegarle 2 tiros, al final intercede y no le pasa nada, y ya desvían el camión que va con las Meninas, con Carlos V lo desvían lo que antiguamente era la carretera de Francia, pero lógicamente a 7 kilómetros de donde están las tropas, avanzando las tropas de Franco. Es decir, que con un peligro de que en ese momento pueda suceder cualquier percance. Bueno, después de esta pequeña introducción y de situarnos, vamos a ir viendo con Rafael una serie de temas. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, vamos a poner cara a los protagonistas de esta historia. Manuel de Arpe, junto con su mujer y sus 2 hijas, una de ellas era mi madre, vive en Aravaca, en las afueras de Madrid. Todos los días coge una camioneta que le lleva a Puerta de Hierro, y ahí coge el tranvía hasta Moncloa y luego el metro hasta el museo. Les pilla la guerra y el lanzamiento del 18 de julio allí en Aravaca. Y estas personas que hay aquí es la madre de Arpe, es su mujer, esta es mi madre y esta es mi tía. Bien, llegamos, como ha explicado Manolo, a la evacuación de las obras del Museo del Prado. Y Arpe es reclamado para salir hacia Valencia, lo cual él aprovecha para sacar a toda su familia, es decir, su mujer, sus hijas, sus padres, era hijo único, y la perrita de la familia, aprovecha para salir porque recibe un salvoconducto del entonces director general de Orden Público, Santiago Carrillo, en el que se le autoriza a salir de Madrid para Valencia. Por este motivo, porque el cuadro del conde duque de Olivares de Velázquez no iba suficientemente protegido, ha llovido y se han pasmado todos los barnices. Tiene que salir urgentemente para Valencia para restaurarlo. Manolo nos ha comentado que en Valencia las obras del tesoro se ponen primero en las Torres de Serrano, una fortaleza medieval que es reforzada para evitar los bombardeos, y en el Colegio del Patriarca. Aquí estamos Manolo y yo con Daniel de Benito, que es el conservador del Museo del Colegio del Patriarca. Al día siguiente del bombardeo del Museo del Prado en Madrid, se bombardea el Palacio de Liria, y esta vez sí que arde. Pero los milicianos que lo custodian logran sacar el tesoro del duque de Alba y se lo llevan también a Valencia, para demostrar que el tesoro se ha conservado porque decían en el extranjero que lo habían destruido, que lo habían quemado, etc. Se organiza una exposición de los tapices y de los cuadros de la colección del duque de Alba en esta galería abierta. Hoy, desde luego, sería impensable unos cuadros de ese calibre ponerlos a la exposición del público, pero fue la batalla de la guerra, por lo tanto lo hicieron así. Y Arpe
consigue un tiempo de tranquilidad para organizar en Valencia un taller de restauración, en el que no solamente ataca el cuadro del Conde Duque de Olivares, sino también otros cuadros y que habían subido deterioros, como por ejemplo los retablos de la Catedral de Cuenca, que aquí está trabajando en ellos. Están en Valencia durante todo el año de 1937 y hay una foto familiar que les quiero poner por su, digamos, valor humano. Esta es mi abuela, su mujer, y fíjense la nota que hay en el reverso de la foto. Concha en Burjasot, Valencia, durante la guerra, casi sin comer. Aquí tienen el carnet primero que le hicieron, porque en Valencia ya se organiza oficialmente la Junta General de Protección del Tesoro Artístico y se pone a cargo de ella a Timoteo Pérez Rubio, que era el subdirector del Museo de Arte Moderno. Es decir, ya se va a profesionalizar todo el traslado de las obras de arte, hasta tal punto que ARPE, por ejemplo, ya puede hacer unas fichas en la cual destaca dónde está cada obra, quién es el propietario, cuál es su situación, incluso les dan ya unas oficinas, ya pueden tener un montón de informes y ya saben dónde están exactamente cada obra, porque al principio las dejaron tal cual llegaron, pero ya tienen hechos los planos de dónde están cada cuadro en el Torre de Serrano y en el Colegio del Patriarca. Pero bien, como ha dicho Manolo, estamos ya en la primavera del 38, se rompe el Frente de Aragón y, aunque el gobierno ya se había trasladado a Cataluña, el tesoro permanecía en Valencia. El gobierno entra en pánico porque no hay ninguna unidad que pueda parar el avance de las tropas de Franco hacia el Mediterráneo y ordena el traslado inmediato del tesoro la noche del 3 de abril. Aquí ocurre el incidente que ha contado él con el capitán Colinas, el teniente Colinas, de las meninas, porque no cabían las minas, no cabían por aquí. Y esto es lo que le obliga a ARPE a desarmar las meninas que tiene que pasar abajo el brazo. Él se niega y ocurre lo que ha contado Manolo. Y ahora nos va a contar Manolo también una cosa muy importante, y es lo que pasó en el pueblo de Benicarló. Mirar, en el pueblo de Benicarló hace un par de años, viniendo del delta del Ebro de unas vacaciones, luego digo, vamos a acercarnos, dije a mi mujer, vamos a acercarnos un momento a Benicarló para ver el incidente, qué es lo que ocurre con el incidente, porque en ese incidente hay dos obras de arte para la historia universal, que es los mamelucos, el 2 de mayo y el 3 de mayo, los fusilamientos que se destrozan ahí en un accidente. Entonces, al ir allí en Benicarló y empezar a preguntar, lo primero que preguntas es, bueno, la biblioteca, ¿no? Además, aparcamos el coche, pum, una biblioteca. Pues no sabemos nada. Bueno, espere que vamos a preguntarle al director de la biblioteca, pues tampoco, vayan al museo, que tenemos un museo de historia aquí en Benicarló para ver qué le pueden decir aquí. Y en total, que por un tema paralelo, como aquí la universidad pública, entre vosotros, la asociación vuestra, hay una asociación que se empezó a mover para ir recogiendo toda la información de lo que pasó en el tema de Benicarló. En el tema de Benicarló, las tropas están avanzando, tienen que pasar, están bombardeando la aviación italiana. En ese momento, los italianos, igual que los alemanes, después del incidente del 16, por lo menos informaban de lo que iban a bombardear. Los italianos jamás informaban absolutamente nada y iban a su aire hasta el final de la guerra, ¿no? Bombardean Benicarló. Entonces, según vamos viendo las versiones, pues cada uno cuenta una versión totalmente distinta. Si nosotros cogemos las memorias de hazaña, nos dice la memoria de hazaña, dice, bueno, los mamelucos únicamente hubo un pequeño desprendimiento en la parte superior de izquierda, un desprendimiento de pintura en la parte superior de izquierda. Piden informe a los técnicos que habían estado aquí en Valencia, los técnicos ingleses, para que les informen desde fuera, pero los técnicos ingleses se ve que la única información que recogieron también era la información que le habían dado a Azaña y dicen exactamente lo mismo. El famoso teniente Colina, como iba al frente de la expedición, no pasó absolutamente nada. Fijaros, distintas fuentes del mismo incidente, lo que va surgiendo. Lo que sucede aquí, y la hipótesis más verosímil, es que cuando se bombardea Benicarló, se bombardea
Muchas veces se dice que es que en ese momento se cae un barcón, no se cae en ese barcón, al lado hay una panadería, por lo tanto no puedes dejar un barcón colgando, y lo más seguro que sucedió es que lógicamente sí se dañó el barcón y los soldados que iban conduciendo llevaban 2 días sin dormir y además a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora, por lo cual la somnolencia todavía es mucho mayor, y uno de los soldados con el camión se cogió y se chocó. Y en ese momento cayó el balcón. Es decir, estamos viendo ya, hemos visto inclusive los edificios, por qué se produce el bombardeo que se iba a producir, porque iba a haber un mitin, se enterraron los italianos para bombardear ahí donde estaba el mitin y demás. Y lo más seguro es que choca y en ese momento se desprende el balcón y en la misma caja van el tema de los mamelucos y que se rompe en 20 trozos. 18 se recuperan y 2 no se han recuperado. Cuando vamos al Museo del Prado, ahora lo vemos perfecto. Se ha hecho cuando tú vas a mover una piedra de cualquier monumento, no la puedes mover y tienes que dejar 20 señas, parte que lógicamente no corresponde, y cuando vamos al Museo del Prado vemos el tema de los mamelucos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso se produce en el año 2008, hay un congreso donde hay una serie de técnicos que apoyan una restauración total, sin ninguna muestra, de ninguna huella, y hasta esa época Manuel de Arpe lo que deja son 2 señales de los 2 trozos que faltaban. Uno de ellos era de 40 centímetros, es decir, que estamos hablando de grandes, pero ahí si tenéis curiosidad, si os metéis por internet, pues podéis ver cómo lo dejó Manuel de Arpe y cómo está ahora. Ahora no hay ninguna huella y es un cuadro de la guerra civil, que quizás las huellas de lo que había pasado es una muestra también del mismo cuadro, ¿no? Pero bueno, ahí sucede. Eso con los mameluques. Y ahora veremos también las radiografías y demás del 3 de mayo, donde hay 2 cortes de 3 metros, 2 cortes de 3 metros en el cuadro. Es decir, que se daña, y la única persona que tiene conocimientos técnicos para recuperar los cuadros y eso fue Manuel de Arpe. Es decir, que es una obra donde eso sí la han reconocido, que lógicamente es una obra suya como especialista en Goya y en el Greco, que era un gran especialista en esos 2 temas. Esto es la casa donde se estrelló. Bueno, la comitiva sigue y llegan el 4 de abril, llegan a Cataluña y el tesoro se pone primero en el Castillo Fortaleza de Figueras y en el Castillo Palacio de Perelada. El Castillo Palacio de Perelada se da la circunstancia de que la puerta es pequeña para estos cuadros y entonces tienen que quitar este dintel que todavía está así, sin poner, para poder meter los cuadros dentro del palacio. Bien, llaman a Manuel de Arpe, que estaba reponiéndose de todo lo que había pasado en el viaje, que tiene que presentarse inmediatamente en el Castillo de Perelada, porque se va a encontrar con esto. Esto es como quedó el fusilamiento del 3 de mayo. Y esto es la carga de los mamelucos. Se lo entregan en 2 cilindros y los trozos están sujetos con espaladrapo e imperdibles. Y instala aquí, lo pueden ver, aquí se ve mejor, en uno de los salones más importantes del palacio instala el taller para hacer una reparación de urgencia de estos 2 cuadros. Tienen que reentelarlos. Y tenemos un apéndice en el libro, para quien le interese, que detalla exactamente cómo pudo hacerlo y cómo poco a poco, haciendo colas y consiguiendo telas, que ahora les comentaré una anécdota al respecto, pudieron reconstruir el cuadro. Aquí ahora mismo, fíjese el sitio donde están, ahora mismo esa sala es donde está la famosa colección de los señores Mateu de vidrio y de cerámica. Si pueden alguna vez visitar el Castillo de Perelada, sabrán que en esta sala es donde se restauraron los Goya. Y, como decía Manolo, fíjense cómo Arpe lo restauró. Dejó esta zona y esta otra. Ahora mismo hay suficiente información, sobre todo por la informática, de cuáles eran los colores originales. Pero estamos en el año 39, 38, 39, hay fotos en blanco y negro y él no se atreve exactamente a cuál es el tono que pone. Entonces aplica una técnica que se llama la de tinta neutra, en la cual
es la media de los colores de todo el cuadro, sobre todo teniendo en cuenta que la más impactante son los pantalones del señor este que están acuchillando. Si se fijan, lo hizo para que pasara lo más desapercibido posible, pero cada vez se viera. Lo que ha comentado Manolo, ya en 2008 ya había suficiente técnica para volver el cuadro a su esplendor original, y ya estos trozos ya no están así. Bien, en el castillo de Peralada están durante todo 1938, y aquí hay una serie de personas muy importantes en este proceso. Este señor de la izquierda es José Costa, es el mayordomo del palacio. El palacio era de los señores Mateu, que eran franquistas y huyeron rápidamente en cuanto estalló la sublevación y como no en Cataluña y en Barcelona fracasó el golpe, pues huyeron. Y entonces él se encarga como máximo responsable del palacio y se pone a las órdenes de Arpe y le facilita todo lo que necesita para la restauración. Aquí, al lado de Arpe, está Giner Pantoja. Giner Pantoja, que era el conservador del museo del Palacio Real, entonces el Palacio Nacional, es sobrino de Giner de los Ríos. Lo conocerán por el gran pedagogo que fue, ¿no? Este señor es Tomás Pérez. Tomás Pérez es el ayudante de Arpe. Es una figura que había antes en los museos, que es el que se dedicaba a restaurar los lienzos, es el forrador. Mientras que Arpe llevaba la parte artística, Tomás se encargaba de la estructura, del sostén del cuadro. Por eso tuvo mucha importancia en la reconstrucción de los Goya. Este muchacho que hay aquí, el Juan Vandrés, es el motorista. Lo he puesto porque luego volverá a salir. Es un poco el chico de los recados. Oye, trae esto, vete a Figueras, vete a Barcelona y tal. Bueno, estos están en el castillo de Peralada. Y José Costa tenía un hijo, que entonces tenía 18 años, que ayudó en todo el proceso y lo recordaba perfectamente. Y estuvimos con él cuando cumplió los 100 años. Este es mi hermano, este soy yo, la foto no la hizo Manolo. Él se acordaba perfectamente de todo el proceso y nos señaló la casa donde vivía la familia y tal. Entonces, nos contó una anécdota muy curiosa que no pudimos poner en el libro porque la desconocíamos. Y es que en un momento dado, Arpe le pide al mayordomo que le proporcione tela de lino para cubrir los huecos que faltan en la cara de los mamelucos. La tela de lino era muy apreciada entonces y se utilizaba sobre todo en la ropa interior, en aguas y capisones. La señora Mateu conservaba todos sus enaguas y sus camisones, pero el mayordomo no se atrevía, por respeto, a cogerlas. Pero la señora Mateu le había regalado a la mujer del mayordomo unas enaguas de lino y le pidió, que para ella era un regalo estupendo, le pidió, por favor, las enaguas para poder restaurar los Goyas. Ahora mismo esas enaguas de lino de la mujer del mayordomo de Peralada están en el cuadro que hay en el Museo del Prado, forman parte del cuadro de los caras de los mamelucos en el Museo del Prado. En fin, decimos esto como anécdota, como ha dicho Manolo, de lo que implicaba todo la vida cotidiana en la guerra. Pero fijaros, fuera de estas anécdotas queda un tema que es de cómo se vivía en ese momento. Ellos están en Ginebra. Ellos en ese momento están en Ginebra. La familia, la mujer y demás están en Ginebra. No se atreve, el mayordomo no se atreve a cogerle nada de la ropa de la mujer, de Mateo. Estando fuera no se atreve a cogerle nada de la ropa. Es decir, fijaros, y tiene que utilizar los camisones de su mujer porque no se atreve teniendo el armario lleno de lino. Es decir, que eso es el segundo mensaje de los estratos sociales que se estaba viviendo en ese momento. Y habían huido hace 2 años y no sabían si iban a volver o no iban a volver o qué iba a pasar, pero no se atreven a cogerle la ropa a la señora Mateu. Bien, hemos llegado a principios del 39, la batalla del Ebro se ha perdido y por lo tanto pues la República está perdida. Todo el que puede huye para Francia. Y esto es el panorama que hay a las afueras del castillo. Caravanas interminables de personas que huyen para Francia. En un momento dado se hace un convenio con el ministro de Estado de la República, el ministro de Exteriores, Álvarez del Valle, porque se crea a nivel internacional, hay mucha preocupación de qué va a pasar con el tesoro artístico español que está siendo bombardeado, ya hay un gran vacío de poder, y se organiza el Comité Internacional para la Salvación de las Obras de Arte de España. Jacques Hogarth, que era el subdirector del Louvre,
nombran secretario de este organismo, cruza la frontera en esas condiciones y se entrevista con Álvarez del Valle. Y llegan a un acuerdo, el famoso acuerdo de Figueras o de los faros, porque los tienen que redactar y firmar con los faros de los coches porque ya no había luz eléctrica, pues ya lo están viendo ustedes lo que está pasando en Gaza, y consiguen, el acuerdo dice lo siguiente: el gobierno de la República pasa la frontera el tesoro artístico y lo pone en manos del Comité Internacional, y este lo lleva a Ginebra y lo pone bajo el auspicio de la Sociedad de Naciones, que entonces era el secretario Avenol. Bien, ya por fin se firma, se hace todo el proceso y en un momento dado todo el mundo que puede huye para Francia. Y se queda Arpe solo en el castillo de Peralada, ya no hay camiones, ya no hay nadie, y él teme la llegada de incendiarios o de esa especie de vacío de poder que hay, que puede haber saboteadores, etcétera, ¿no? Entonces se hace fuerte, tiene un cabo y 5 números de carabineros, más la servidumbre del palacio, y se apostan allí a esperar lo que llega. Lo que llega es el cuartel general, el Estado Mayor de la República en retirada, con el doctor Nerín en la cabeza. Y dice, bueno, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué es esto? Dice, mire usted, es que aquí hay muchas cosas todavía que no se puede llevar. Entonces, rápidamente le redacta un documento, le autoriza que todas las autoridades de la frontera se pongan a su disposición para evacuar esto cuanto antes a Francia. Y efectivamente sí lo hace. El problema es que no había camiones, ni había toldos. Por eso hacen bajar, como ha dicho antes Manolo, a muchos soldados heridos que iban a ser evacuados para que en su lugar se pongan cuadros de santos y reyes. Gracias a ese gesto, ahora tenemos una de las mejores pinacotecas del mundo, ¿no? Bien, Arpe sale el último día. Sale la madrugada del 8 de febrero, con 10 camiones. En el castillo de Peralada todavía quedaban muchas cosas. Quedaban todo el Museo de Arte Moderno, todo el Museo de Arte... ¿Así mejor? Todo el Museo de Arte Moderno... El tuyo también va muy bien. Póntelo ahí en la Importante es que nos enteremos. ¿Qué tal así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Bien, en el castillo de Peralada queda todavía toda la colección del Duque de Alba. Queda todo el Museo de Arte Moderno, todo el tesoro de la Catedral de Cuenca. Y además, en una de las habitaciones, que lo tienen como un muerto, un cadáver de los bombardeos, está Jesús de Medinaceli, el famoso Cristo de Medinaceli. Bien, mi abuelo, Arpe, que es un hombre muy religioso, como están bombardeando continuamente, pone al Cristo de Medinaceli en cabeza para protegerles, y ellos se esconden en el último camión debajo de los tapices del Duque de Alba. Todavía están con sus padres, todavía están con su mujer, con sus hijas y con la perrita. Pasan todos los controles, en uno de ellos ya por fin los descubren, quieren matar a la perrita, le dejan allí, en fin, es dramático, el paso a la frontera es dramático, pero por fin, tras muchas vicisitudes, llegan a Ceret, al castillo de Auvry, que le tienen aquí en la imagen. Ahí se había concentrado todo lo que había pasado del tesoro artístico y lo estaban poniendo en manos del Comité Internacional para la Salvación del Tesoro de Español. Bien, tenían un tren formado en Perpiñán para ir a Ginebra con 12 vagones. Con los camiones que llegó Arpe, más otros 2 que al día siguiente consiguieron llegar, que había quedado también con un carpintero de Peralada que llegase, se ponen otros 10 vagones, en total 22. Es decir, casi la mitad del Tesoro Artístico Nacional se salvó gracias a este último convoy, la última noche, porque ya la siguiente noche llegaron ya las tropas de Franco y cortaron el acceso a la frontera. Bien, este tren, aquí se tiene que separar la familia. La familia no le puede seguir en ese tren porque es un tren oficial, en el cual solo pueden ir los técnicos y las fuerzas de seguridad. Entonces la familia intenta volver a España por Hendaya, cargados con documentación que es, en base a la que hemos hecho ese trabajo, clandestina, que era pues, lo del 5º Regimiento, donde estaban los cuadros en las Torres de Serrano, etc. Para pasar la frontera de Hendaya, le recomiendan a mi abuela, que iba con las niñas y con sus padres, que den el dinero francés que llevaban a las chicas del auxilio social, para que ellas, con ese dinero, compren medias y compren cosas en Francia, que aquí en España no había, y
no le registren o lo registren de forma superficial. Efectivamente, así lo hacen, lo van a pasar, al final acaban en un campo de concentración en Irún y hay un tren, de vez en cuando salen trenes para colocarles, hay un tren que sería para Cataluña y ellos consiguen llegar a Lérida, porque en Lérida tenía una farmacia la hermana de la mujer de Arpe, ¿no? Pero Arpe ya no sabe esta historia, él no la desconoce, él continúa el viaje, llega a Ginebra y en Ginebra la recepción es espectacular. De pronto han vaciado toda la estación, entra el tren de los cuadros con el Museo del Prado, solamente periodistas y policías. Estos van como zombies, al final acaban en el famoso Hotel des Verges de Ginebra, baño caliente, cena caliente, flores, recibimiento, está absolutamente aturdido, con la pena de que no sabe qué ha pasado con su familia, ¿no? Bien, aquí está Timoteo Pérez Rubio, que les expliqué que era el principal responsable de la Junta, logra llegar a Ginebra. Y en Ginebra, aquí tenemos unas fotos de qué es lo que pasa en el castillo de Peralada nada más irse, que lo incendian y destruyen. Por eso salvó de milagro, el último envío se salvó de milagro. Bien, cuando llegan a Ginebra, ¿qué es lo que tienen que hacer los técnicos? Pues tienen que hacer el inventario del tesoro artístico nacional que van a poder bajo el auspicio de Naciones Unidas. Este edificio de aquí. Y estos señores que hay aquí son los técnicos del Comité Internacional y los técnicos españoles. Esta foto es muy importante porque gracias a la experiencia que tuvieron con el Tesoro Artístico Nacional aquí en Arpe, este es Neil McLaren de la National Gallery, este señor es el director del laboratorio del Louvre, Jacques Bougard, que es el secretario del Comité Internacional, que era el director del Louvre, está aquí con Timoteo Pérez Rubio. Este señor es de Fruy, que era el jefe de restauración del Museo del Prado. Aquí tenemos a Suara, el escultor, y Pantoja, que he dicho antes que era sobrino del pedagogo. Bien, pues de Fruy, que era judío, tuvo que pasar a la clandestinidad cuando entraron los nazis a París. Y después fue nombrado por los aliados como el responsable último de localizar los tesoros robados por los nazis, el famoso Monumental Man. Jacques Bougard recibe los mayores honores de Francia porque gracias a la experiencia que tuvo con el Prado salvó el Louvre. Y tiene la medalla de la Legión de Honor francesa y fue nombrado director de los museos del Louvre. Timoteo Pérez Rubio murió en la miseria en Sudamérica y nadie sabe quién es. ¿Por qué? Porque perdió la guerra. Bien, todas estas personas tuvieron una importancia enorme en lo que iba a pasar después, que todavía no se sabía. Bien, el inventario se hace en marzo del 99, del 4 de marzo al 24. Pero en el acuerdo que se había firmado en Figueras, especificaba claramente que una vez alcanzada la paz en España, las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, devolvería al gobierno español el tesoro artístico como bien común de la nación española. Y efectivamente, Avenol, que tenía grandes simpatías por el gobierno de Franco, sin esperar al 1 de abril, en la fecha oficial de acabar la guerra, en cuanto acaban el inventario, le entrega el tesoro artístico al marqués de Cinema, que era el representante en Suiza, en Ginebra, del gobierno de Franco. El marqués de Cinema tienen unas relaciones muy tensas con la Sociedad de Naciones, porque al fin y al cabo las Sociedades de Naciones son democracias, ¿no? Y entonces, pues, saca todo el tesoro y se lo lleva al Palacio de Exposiciones de Ginebra, que es muy famoso por sus exposiciones de coches. Allí se organiza, hay un vacío de organización, la Junta de la porción del Tesoro ya se ha disuelto y cada uno pues se busca la vida. Hay una serie de personas de la Junta que quiere volver a España y entonces entran en contacto con las personas que habían mandado al gobierno de Burgos para hacerse cargo del tesoro. Estas personas son Sotomayor, que era el pintor Sotomayor, que era el director del Museo del Prado y que conocía ya Arpe porque había servido bajo sus órdenes en la época de Primo de Rivera. Entonces, gracias al buen entendimiento, bueno, pues de alguna forma dicen nosotros queremos volver y empiezan un poco a organizar la vuelta.
Aquí tenemos otra foto muy interesante, que es la entrega del Cristo de Medinaceli, la entrega oficial. Porque Arpe, cuando llega a Ginebra, manda 2 telegramas. Uno al duque de Alba, manda 3 telegramas. Uno a la Cruz Roja, pidiéndole información sobre su familia. Otro al duque de Alba, diciéndole, porque él tenía relaciones con la Casa de Alba, él había restaurado parte de la colección de la Casa de Alba, sus cuadros se han salvado, están en Ginebra. Y una tercera al obispo de Madrid Alcalá, diciendo, la figura de Jesús de Medinaceli se ha salvado y está en Ginebra. Entonces, el obispo de Madrid manda a este señor, que es el padre capuchino de las muñecas, a recoger. Entonces, hacen esta foto. La segunda persona que manda el gobierno de Franco para hacerse cargo de todo el proceso es Muguruza, que era el antiguo director de arquitecto del Museo del Prado y también lo conocía más Arpe. Aquí está Arpe, aquí está Tomás Pérez, Azuara el escultor y el motorista. ¿Se acuerdan del motorista que les dije? Que también le consiguen poner aquí. Pero él no tiene categoría para estar en esta foto, pero Arpe quería que estuviera porque sabía que era un buen salvoconducto y entonces le nombra su ayudante personal. Por eso está Andrés en esta foto, ¿no? Bueno, el Tesoro vuelve a España en 2 trenes, uno el 10 de mayo, otro el 17 de junio, pero lo más importante, el Tesoro del Museo del Prado se va a quedar en Ginebra porque se va a organizar una exposición en el Museo de Historia y Arte de Ginebra que tiene una repercusión bárbara. Y Sotomayor, que se encarga de organizarla, le pide a Arpe que se quede con él. Entonces aquí tenemos a Arpe tocando las meninas porque se han pasmado con el clima húmedo de Ginebra. Esta exposición tiene una importancia enorme. Viene gente de toda Europa a verla, incluso de Sudamérica. Tiene una importancia. Está en Ginebra desde el 1 de junio hasta el 31 de septiembre del 39. Vienen autoridades, incluso a Arpe le toca recibir algunas, como tenemos aquí al rey Alfonso XIII, o a su hijo Juan de Borbón. Por fin ha contactado con su familia y gracias a Muguruza consiguen un pase y consiguen ir de Lérida a Ginebra. Y aquí tenemos el telegrama que le dice, llegaremos domingo 12 al mediodía, Concha. El reencuentro es estupendo. Ahora les voy a poner un pequeño fragmento en el que cómo mi madre explica ese reencuentro y ese proceso. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a descolgar los cuadros el 31 de septiembre, Alemania invade Polonia. El Museo del Prado se queda varado en un país neutral rodeado de países en guerra. Y tienen que salir huyendo cuanto antes. Pero es muy complicado. Tienen que conseguir los permisos porque Francia ya está en guerra y otra vez tienen el peligro de los bombardeos alemanes. Les voy a poner un pequeño trozo en el cual mi madre cuenta todo el proceso. Pues yo tengo un recuerdo de Ginebra que nunca se me olvidará, siempre, porque era una niña acostumbrada a los bombardeos, que sentía venir los aviones bombardeándonos encima, y pasé hambre, porque yo en la guerra pasé mucho hambre, y en fin, y mi padre alguna vez nos proporcionaba un poquito de chocolate que le buscaban y se lo traía, y nosotras aquello era una locura, el chocolate. Total, que cuando llegamos a la estación de Ginebra, allí estaba mi padre esperándonos, qué alegría, qué abrazos todos, qué contentos, y nos llevó a la casa donde había cogido una habitación más para nosotras, porque se quedaba con mi madre se quedaba con la de él y no para nosotras. Y nos tenía preparados en una mesita allí un montón de tabletas de chocolate de todas clases, que con lo que es Suiza para el chocolate. Bueno, una maravilla. Mi hermana y yo estábamos todas emocionadas viendo aquello. Total, que mi madre estaba ahí muy a gusto y muy bien y todos estábamos muy contentos. Pero se estaba hablando de que iba a venir una guerra mundial, porque todavía no había empezado la guerra mundial, pero estaba la cosa ya muy latente, y que esos cuadros, antes de que empezara la guerra mundial, había que devolverlos a España porque tenían que pasar por toda Francia. Y había muchos inconvenientes y había muchas cosas, y se siguieron aquellas gentes que se preocuparon mucho por aquello que he dicho antes, se preocuparon y se organizó la Vuelta a España a embalarlo, porque allí en Ginebra hicieron una exposición, ya se me olvidaba decirlo, una exposición con todos los cuadros y todas las cosas del Museo del Prado y de otros sitios de que se habían traído de España. Y tuvo un éxito esa exposición, que desde varias naciones de Europa fueron la gente para ver esa exposición. Y estuve ahí bastante tiempo en la exposición, todo el verano. Bueno,
Pero luego ya empezaron en agosto ya a recoger, ya se acabó la exposición, claro, y embalar todos los cuadros y todas las cosas para traerlos a España. Y entonces mi madre, la verdad es que estaba deseando que hubiera un impedimento, que no pudiéramos venir y quedarse allí, porque mi padre o se quedaba allí o podía haber sido a América, que también su profesión pues también hubiera sido bien acogida allí. Total, que no hubo manera, que por fin nos fuimos al tren, que nos devolvieron un día que no salía, otra vez a la casa, luego otra vez al tren. Total, el tren salió y me parece que fue el día 3 de septiembre, pero el día exacto no recuerdo. Total, que luego me he enterado, que me dijo uno de los Macarrón, que fueron los que fueron también allí, la casa Macarrón, para embalar los cuadros para la vuelta y eso, porque algunos embaladores muy famosos y muy buenos. Total, que nos metieron en un tren, pusieron un vagón para las personas que íbamos en el tren. Allí ya pasamos camufladas, pero camufladas. Mi madre figuraba como una mujer de un diplomático que se llamaba Bejarano, que venía también para España, porque mi padre no podía llevar a su familia, pero el diplomático sí podía llevar a su familia, y entonces pasamos por eso. Iba también Sotomayor, una hija de Sotomayor que luego se metió monja, iban los Macarrón y Ángel Macarrón, que era entonces un muchacho de 18 años, y entonces organizaron todo el tren, todo el tren. Bueno, pues se salió de Ginebra. El día exacto, ya te digo que no me acuerdo, fueron los primeros días de septiembre, podía ser el día 3 o no sé cuánto. Total, que salimos atravesado toda Francia y ya había empezado la guerra. Me parece que ya había empezado la guerra o iba a empezar, y yo empezó en aquel momento, porque ya nos viajaban trenes. Me dijeron luego, Ángel Macarrón, que el último tren que salió de Ginebra fue el nuestro, porque luego ya cerraron la frontera y ya con eso, como digo, ya ven la guerra y todo, ya no dejaron pasar más trenes. Así que el nuestro fue el último que salió, y salió con dirección a Irún, hacia Irún, para entrar en España. Y claro, aquello pues era muy emocionante, porque muchas veces el tren iba a unas velocidades enormes y mi padre siempre al maquinista diciéndole: por Dios, vaya usted más despacio porque estos trepidan y las cajas de madera se mueven. Y dice: si no puedo ir más despacio, siempre he puesto un vagón más para que haga peso. Es que las máquinas estas son muy potentes y van así de deprisa. Total, vigilando, controlando, tal. Y ya en una ocasión incluso nos dijeron: bueno, miren ustedes, esta noche el tren se queda parado aquí, no me acuerdo en qué estación era, de Francia. Dices, le vamos a poner una vía muerta y saldrá a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. No se asomen ustedes, eso sí que no me acuerdo, si era por el lado de las ventanillas de la derecha o de la de izquierda. Dice, porque se les puede disparar un tiro. Dice, y a las 4 de la madrugada se pondrá el tren en marcha. Bueno, pues allí todos encerrados en aquel vagón, todos, y efectivamente, a las 4 en punto, aquel tren se puso en marcha, y así seguimos todo el camino y todas las cosas, pues sin novedad. Y entonces, cuando llegamos a Irún, pues antes de entrar en Irún, allí en España, ya en Endaya, yo debía ser en Endaya, calculo yo, algo así. Pues estaba parado el tren y nos dejaron aquella noche parado allí para el día siguiente ya coger ya con toda la expedición y llegar a Madrid, donde estaban esperando las autoridades con un gran acontecimiento. Entonces mi padre se quedó el tren allí aparcado en un sitio y dice: voy a echar un vistazo a ver en qué condiciones, cómo está el tren. Y en la bendita hora, porque con las trepidaciones aquellas tan deprisa que van los trenes allí, se habían movido las cajas donde iban los cuadros, se habían quedado atravesadas, y entonces, claro, iban al descubierto, eran unos vagones descubiertos porque no había vagones cerrados para guardar aquellas cajas. Y entonces, pues vio aquellas cajas y dice: Dios mío, si el tren se pone en marcha así, en el primer túnel habían las cajas que se salían del vagón, pues había descarrilado y se había armado el desastre, padre. Bien, les he puesto esto para que vean este incidente que ocurre realmente en la estación de San Sebastián. Efectivamente, se habían atravesado las Meninas y la familia de Carlos IV. El primer túnel está justamente a la salida de San Sebastián, de la estación, nada más cruzar el puente sobre el río Urumea, de tal forma que lo que no se hubiera destrozado
en el choque del túnel hubiera caído al río. Se hubiera perdido prácticamente el Museo del Prado. No queda ahí la cosa. Hay muchos incidentes porque, bueno, pues efectivamente les ponen las mejores máquinas para una carga que es poco pesada y en la rampa, en la pendiente que hay de Ávila a El Escorial, que es la más pronunciada que tiene Renfe, le ponen varios vagones que vayan actuando de freno. Como van frenando continuamente, las cajas de grasa de las zapatas se calientan y se incendian. Pasan por Robledo de Chabela ardiendo y tienen que avisar rápidamente a la estación de El Escorial que paren para desenganchar los vagones, que no eran los de los cuadros, eran los vagones que habían puesto de frenos para quitarlos. Al fin llegan a la estación del norte. Ahora, cuando acabemos, van a tener la oportunidad de ver unas secuencias de un documental inédito que se proyectó en el Congreso del Prado que estuvimos, en el que se ve la llegada del tren de los cuadros al Museo del Prado. Mirad, habéis visto la llegada del tren. En ese momento están, lógicamente, de distintos medios de comunicación. Es una foto de EFE. Después vamos a proyectar un vídeo del servicio de propaganda que nos lo cedieron casualmente Ballester, José Ballester, que él estaba sustituyendo en el Congreso pues a la marquesa de Lozoya, la hija del entonces marqués de Lozoya, que lo recibe y que ya era mayor, y Ballester, que era el director de UNESCO, de Cultura, le está sustituyendo y nos cedió el pendrive. Pero cuando llegan a la Estación del Norte, nos vamos a fijar en un momento, en una escena de unas décimas de segundo, donde le dan un manotazo a Arpe y le apartan inmediatamente. Y en ese momento ya pasa a ser invisible. Le apartan inmediatamente, nada más bajar del tren, en ese aspecto. Álvarez de Sotomayor le dice que el lunes, eso era el día 9 de septiembre, sábado, a la 1 de la tarde, que el lunes por la mañana esté en el Museo del Prado, está en el Museo del Prado, pero lógicamente pasa lo que antes le llamaban el expediente de depuración por haber estado colaborando con los rojos. Está tachado de rojo. Por otro, el sitio, como ha facilitado la entrega y el traspaso de las obras entre la Sociedad de Naciones y el gobierno de Burgos, pues otros le tachan de franquista y tiene las dos versiones, ¿no? Le requieren los informes, los interrogatorios pertinentes y tal. Esto se produce del 29 de septiembre hasta que el día 21 de diciembre hay una orden ministerial en la cual firma. Había tantísimos expedientes de depuración que únicamente el juez, y el juez Torralba era de armas tomar, le tocó, lo único que hacen, no hacen ni papeles ni nada, ponen sin sanción y queda sin sanción en ese aspecto. Quisimos ver el expediente para tenerlo en nuestras manos y cuando lo reclamamos al Archivo General de Administración ahí en Alcalá de Henares no aparecía. Entonces se implicaron, la verdad es que todos los funcionarios de los archivos se implicaron mucho y dijeron tenemos que encontrarlo porque ya es un reto de por qué está perdido este. Como dependía entonces Bellas Artes de Educación, se miró en el Ministerio de Educación, tampoco aparecía, en el Ministerio de Cultura dice a ver si con esa separación se han llevado documentos a Cultura, tampoco aparecía y al cabo de 6 meses pues suena el teléfono y dicen ha aparecido. Iban a hacer en un sótano unas obras en el Ministerio de Educación, ahí en la calle Alcalá, y apareció una serie de cajas y entre las cajas estaba el expediente de Arpe. Lo que llama la atención, fijaros, hemos dicho que en el expediente laboral de Manuel de Arpe no aparece para nada el tema del viaje, absolutamente nada, no aparece nada. Y en cambio a él, cuando terminas las memorias, en el día 1 de agosto del 49, ahora todos somos mecanógrafos y hacemos la mecanografía lo utilizamos todos los días con el PC, pero antes era una profesión difícil, tenían que tener la maquinaria y demás, y él se dirige a una secretaria que luego da la casualidad que también trabaja en esos pluriempleos que había en aquella época, pues trabaja con Millán Astray. Millán Astray cuando entonces era el jefe de la Asociación de Caballeros Mutilados Nacionales. Y entonces, al leer las memorias, un día se levanta en las Cortes, era procurador y pide para él la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Eso es lo que pide Millán Astray con la Cruz de... Lógicamente, dentro del equipo de compañeros, hay compañeros de esos muy cariñosos y demás que inmediatamente denuncian que es un rojo y que por lo tanto se puede condecorar algo, pero no la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y le dan la encomienda. La encomienda
se la dan en el Museo del Prado, el ministro de Educación, Martín Ibáñez, y resulta que no aparece por ningún sitio en ese aspecto que llama la atención. Luego tenemos ahí ese retrato que le hace, habla de Sotomayor, es pintor, aparte de director del Museo del Prado, es un gran retratista y le hace a él un pintor. Y el día que estábamos haciendo la ponencia, a todos los ponentes en la Galería Central sacaban las fotos y le dijimos, mire, en vez de hacernos la Galería Central, vamos a hacerlos ante los cuadros que restauró Goya. Fuimos allí, nos permitió el jefe de comunicación, nos acompañó y sacamos la foto, y en el momento que íbamos a sacar la foto, la condesa de Ser se nos puso por medio y apareció, ¿no? Y no se puede sacar fotos en el Museo del Prado, únicamente en temas excepcionales como este nos sacaron la foto. Nada más, muchísimas gracias. Y ahora, si os parece, vamos a ver un momentín ese vídeo que nos lo da José Ballester, que nos lo hace llegar y que por lo tanto vamos a ver, porque es un vídeo, aquí está con música, no tenía música, la copia que nos dan, uno es con música y otro sin música, el sin música es el original, y aquí no sabemos quién lo puso porque lo compraron en el rastro, lo encontraron en el rastro, en un ropa viejero, lo encontraron y por lo tanto nos llamó la atención. Aquí están las autoridades esperando la llegada del tren. El señor es el director del Museo del Prado, este señor es el Marqués de Lozoya, director general de Artes, el Duque de Sueca, que está viendo a ver si llega su cuadro de Goya, de la condesa de Chinchón, el coronel jefe del Servicio de Recuperación, de este señor no hemos podido saber el nombre. El Marqués de Lozoya es un hombre muy avanzado para la época. Ya ven que es muy dicharachero, habla con todo el mundo, incluso era sospechoso con el régimen y todas sus recomendaciones no se tenían en cuenta porque era un hombre sospechoso. Era un hombre muy culto. Juan de Contreras y López de Ayala. Bien, aquí llega el famoso tren. Entonces quiero que se fijen en el vagón de pasajeros, en la última ventanilla hay una niña asomada. Esa niña es mi madre. Sotomayor, que es el director del Museo del Prado, va con el sombrero y esta es mi abuela. Dice, mira Sotomayor, y le saluda. Ella hace un gesto entonces que se levanta así, que siempre lo había hecho. Y aquí sale Arpe, se le ve en esta esquina, e intenta abordar a Sotomayor. Pero aquí es rechazado, intenta llamar la atención, no hay forma. Y ahora vendrán, aquí en la siguiente escena, aquí a la derecha, verán que Sotomayor está hablando con alguien que es él. Y es cuando le dice que vuelva al Museo del Prado el lunes. Aquí está. Váyase a descansar, que le espero el lunes en la Museo del Prado. Ustedes han visto cómo vienen los vagones con esas cajas tan enormes que sobresalen. Y este señor que está aquí, que nos llamó mucho la atención, es Dionisio Ridruejo. Estuvimos buscando porque era el jefe de propaganda del régimen. Entonces, Manuel y yo, que estábamos trabajando en la Universidad de Reina Cristina, haciendo un trabajo del Escorial, pedimos que nos dejaran una sala para poner a hacer esto. Y nos dejaron la sala Dionisio Ridruejo. Curioso. ¿Quién no le iba a decir a este hombre que años más tarde pues iba a tener una universidad, una sala? Bueno, ahora van a ver el proceso de descarga. Aquí están preparando la foto oficial. Y en esa foto oficial, Arpe relegado. Aquí el señor de sombrero es el director del Museo del Prado, Marqués de Lozoya, que sigue hablando continuamente, el coronel jefe. Y esta es la foto oficial. Este señor es Macarrón, Juan Macarrón, que era también en la casa Macarrón se encargó del embalaje. El coronel de la Legión, no sabemos, nos lo están buscando el Ministerio de Defensa. En ese momento solo había 12 coroneles de la Legión. Hasta ahí hemos llegado y se está buscando quién era únicamente para poder identificar y saber quién es. Fíjense en el tamaño de las cajas que están intentando ya pasando a los camiones. Con los primeros contenedores de la época, de la casa Benol de Ginebra, y aquí ya los camiones se concentran en las afueras de la estación del norte para subir hacia la Plaza de España, por el Paseo del Rey. Fíjense cómo iban los camiones, de protegidos. La estación del norte, quedamos que el día 28 de agosto fue bombardeada, no solo el 28 de agosto, sino como centro de comunicación, no aparece para nada ningún tema de destrucción. Si habéis observado, la estación del norte
está totalmente limpia, está todo, y ha terminado la guerra hace 5 meses nada más. Y cuando pasen los camiones por la Gran Vía, observar que prácticamente no hay ninguna, y la Gran Vía fue una zona muy castigada, desde el Cerro de Garavitas, como estaba Telefónica y estaba el Ministerio de la Guerra, estuvo la Gran Vía sumamente bombardeada. Se tiene especial cuidado en qué son las imágenes que se muestran. Pero fíjate el tamaño, por eso es normal que chocaban con balcones, que chocaban con... Aquí estamos subiendo Está rodada con una cámara Kodak de 16 milímetros. La cámara Kodak lo hace la casa Kodak para la gente pudiente americana, para en sus fiestas y demás poder rodar. Cuando viene la guerra, ¿qué es lo que sucede? Que es muy fácil de manejar por parte de los reporteros y por lo tanto se utiliza... Y está rodado con una Kodak de 16 milímetros. Aquí están llegando a Cibeles. Y ya el siguiente es la entrada al Museo del Prado en el turno. Y empieza, fíjate cómo va dando con las ramas de los árboles, y empiezan a descargar a mano los cuadros. Esto hoy por hoy sería impensable, lógicamente. Las obras del museo llegan por fin a su casa. Nada, a mano. Les digo que este documental tienen ustedes la primicia de verlo porque se presentó en el Congreso. Nos creíamos que era, lógicamente lo estaban presentando en el nombre de la marquesa de Lozoya, y la verdad que nos creíamos que nos habían dicho eso del rastro, pues por decirlo y demás, y que él había sido el padre en ese momento, la marquesa de Lozoya, era el director general de Bellas Artes, el que hemos visto, ¿no? Y que efectivamente, se recogen ellos tienen un archivo de fotografías y demás oficial de todo ese periodo muy importante, y un día en el rastro, revisando aparece un documental que pone Ginebra Prado, y entonces lo compran y aparece la versión original sin música, y aquí de la música que alguien le puso de La vida es bella, que está la música que lo ponemos ahí. Por nuestra parte nada más, muchísimas gracias, que hay por ahí una serie de... Hay preguntas por ahí. Muchas gracias. Queremos agradecerles por esta charla que ha sido extraordinaria, llena de anécdotas sorprendentes que nos llenan de satisfacción, y también con ese audio testimonial que nos ha transportado desde Ginebra hasta acá. Y gracias a que la providencia estuvo cerca, que no se cayeron los cuadros en el Urumea. Bueno, vamos a hacer una etapa de preguntas, ¿no? Ahí hay una primera pregunta. Aquí tienen una primera pregunta. Bueno, me uno a lo que ha dicho hace un momento sobre la calidad de la exposición. La documentación me ha parecido magnífica y supongo que estamos todos de acuerdo en eso. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, esa lista inventario de cuadros que salieron de Ginebra, esa lista que ha aparecido ahí, me sugiere una pregunta. El Prado tenía más cosas que todo eso. Supongo que hubo cosas que se quedaron en Madrid y no salieron. Y la segunda pregunta es si volvió a España todo lo que salió de España. Mira, comenzamos. Ahí en el listado aparecen 174 obras que son las que quedaron. Antes Rafa ha comentado que hubo 2 trenes que estuvieron, de las 20.000 obras que se llevaron. Cuando hablamos obras, que veamos que son lienzos, que son lógicamente temas de plata, muebles, libros, códices y demás, ¿no? Volvieron en 2 trenes, uno en el mes de mayo, que es cuando se entrega el tren de vuelta, viene el Cristo de Mineaceli, en ese aspecto que se hace, fijaros que en ese momento que vuelve no puede llegar a la estación del norte porque la estación del norte está destruida y tiene que parar anteriormente, ¿no? En Pozuelo.
o que es donde bajan al Cristo de Medinaceli y demás. Y hacen luego una gran procesión por toda Madrid y demás. Por lo tanto, en mayo hay una, en el mes de junio hay el siguiente, y se quedan 174 obras, que son la flor y nata de lo que ha sido. Fijaros, un tema que es importante, es asisten además los suizos son así, 400.000 personas, de las cuales pagan 375.000. O sea que se tiene el registro y dice, bueno, ¿y con ese dinero qué es lo que pasó? Con ese dinero que se recauda 350.000 francos de la época, que era una burrada, 2 millones de pesetas del año 39. Se recauda. Y dice, ¿y eso qué sirvió? Sirvió para pagar todo el tema de la exposición, los locales y demás, se pagaron todo el tema de seguridad y demás, el traslado, y siempre se dijo, y se compra un Rembrandt. Un Rembrandt se compra, eran 2 millones por 600.000 pesetas de entonces. El año pasado, no sé si habéis visto, sale el famoso Rembrandt, que luego estuvo expuesto 10 años en el Prado y se retiró. Porque en definitiva el Rembrandt fue un pintor argentino que hizo una copia, pero sin una copia, sin ningún tipo de falsificación ni de nada, sino que alguien compraría el cuadro y se lo vendieron por 600.000, estuvo 10 años en el Prado y después ahora mismo está. No es falso, no es una falsificación, él hace nadie hubo ninguna, pues eso es lo que pasó después, o sea, de que después sigue habiendo una serie de historias. ¿Y qué es lo que pasó con todo el tesoro? Mirad, lo único que se perdió fue una pieza del tesoro del Delfín, que era de cristal, una piececita pequeña que en uno de los choques que tiene se destroza y se hace azúcar, vamos, y no se pudo recuperar. Todo lo demás volvió. Todo lo que estaba clasificado, Arpe, todo lo que estuvo en el Prado no falló en ninguna obra, hubo las lanzas, hubo destrozos, es decir, que hubo bastante incidencia y demás, pero no se perdió absolutamente ningún cuadro. Arpe llevaba 20.000 fichas y de esas fichas no se perdió absolutamente nada. Únicamente ese cristal, que eran 147 salieron y regresaron 146 porque en ese no se pudo recoger nada porque se hizo polvo. Pero nada. 20.000 piezas entonces. Sí, 20.000. Entre todos tipos. Pues todas pictóricas y no pictóricas que se llevaron. Pero no solo de Museo del Prado, como ha dicho antes Manolo, el Escorial, se lleva el Escorial, se lleva todo, hasta el Cristo de Medinaceli, cuenta el Cristo de Medinaceli también, es decir, que cuando se traslada a Ginebra, la Virgen de Covadonga se traslada, es decir, que se trasladan muchísimas piezas, es decir, para el tema de Ginebra, no solo se traslada el Museo del Prado. El Museo del Prado es una parte, lo que pasa es que es la parte más esencial del Tesoro Artístico Nacional, ¿no? Y de Azaña siempre, y además dijo una cosa muy clara, y en su memoria lo refleja y lo reflejó a lo largo de toda la guerra. Ojo, que la República se puede destruir y podrá volver la República, pero si se destroza el Museo del Prado no se va a poder destrozar, se va a poder recuperar. Es decir, que en ese aspecto se tenía claro y no se perdió nada del Museo del Prado. Hubo algún defecto que luego se estuvo perfectamente restaurando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por ahí al fondo. En el Museo del Prado, lo que se quedó en el Prado no pasó nada. Es decir, en el Museo del Prado, cuando se termina la guerra, hay allí cerca de 25.000 piezas. En los sótanos, se estuvieron utilizando los sótanos como tema de refugio. Es decir, el Museo del Prado es una auténtica fortaleza y se estuvo utilizando el Museo del Prado. Es decir, que en ese aspecto no. Lo que se llevó. Otra cosa es lo que pasó con la caja de resistencia, que eso era coger los cuadros y que eso dependía del Ministerio de Hacienda, eso dependía, y por la caja de reparaciones. Pero la caja de reparaciones dependía de Hacienda y eso era una incautación que se estaba haciendo y que lógicamente de eso no hubo control ni hubo. Pero las grandes piezas, lo que hizo la Junta, y entre ellos Timoteo Pérez, que estuvo al frente, toda la recuperación, todos esos hombres que estuvieron recuperando, Fernández Balbuena, todos esos que estuvieron al frente recuperando las obras, pues lógicamente esas obras se entregaron, quedan algunas obras que están en distintos museos sin poderlo entregar a los familiares y demás, todavía queda alguna obra sin entregar porque lógicamente murieron gente, el exilio, todas las cosas y se hizo.
pero solo es un mínimo número de obras que están sin poderlas entregar a sus... Y hubo además una exposición el año pasado sobre las obras que quedaban todavía en el Museo del Prado para entregar, que no habían sido reclamadas y que estaban allí en depósito. Buenas noches. Bueno. Yo quería simplemente preguntar, a mí es que me llama la atención porque he visto por las fechas que han pasado prácticamente en algunos casos 70 años, 40 años, 50 años desde que se perdieron, digamos, estos sucesos y desaparecieron. Y no es una persona, digamos, relevante. ¿Cómo es que ahora, digamos, habéis conseguido recuperar toda esta historia que estaba, digamos, oculta? ¿Cómo se ha procedido? ¿Por qué, digamos, ha ocurrido esto? Me llama la atención. Bien, Pasado este tiempo, digamos, ¿de quién ha partido, digamos, el recuperar la figura de esta persona? Bien, oficialmente lo primero que se hizo fue una exposición que se llamó Arte Protegido cuando estaba Zapatero de presidente del gobierno, pero toda esta ingente documentación, en el cual ya se invitó incluso a mi madre, pues que era la última sobreviviente del famoso tren, y a Ángel Macarrón. Todo esto ha surgido porque mi hermano es el único que, Fernando, el otro compañero que ha hecho con nosotros el trabajo y el libro, ha seguido la saga familiar, es restaurador y ahora mismo es el conservador del Museo de la Casa de la Moneda. Y cuando murió la segunda mujer de Arpe, porque mi abuela se murió y luego se volvió a casar, cuando murió él descubrió que tenía un montón de documentación guardada. Como él es profesional, lo ha estado revisando, lo hablamos, se lo comentamos a Manolo. Manolo, ya sabéis que es un profesional de la historia del arte, y dijo, aquí hay un tesoro, esto tiene que sacar a la luz. Y hablamos con Colorado, que fue cuando lo presentamos en el Congreso del Prado del 19, ahí salió. Es decir, esto estaba oculto. De hecho, mi abuelo nunca hablaba de esto, mi madre sí. Por eso, como mi madre hablaba, es porque la pude grabar y contó toda la historia. Yo había oído alguna cosa, pero él nunca hablaba de este tema, como pasa a muchas personas que han pasado estas cosas de la guerra, que no hablan para nada. Y de pronto, cuando mi hermano encontró todo el tesoro, y entre eso y lo que habíamos grabado a mi madre, pues dijimos, esto tenemos que sacarlo fuera. Y al presentarlo en el Congreso del Prado tuvo tanto éxito, y después con la exposición de la Facultad de Documentación de la Complutense, que ya salió al público, ya hemos dado clases en la Bellas Artes explicando el tema, etc. Y ha sido por eso. Antes estaba oculto, totalmente. Bien, por favor, con el micrófono, es que después no sale en la grabación. Perdonad, ¿está documentado el inventario que se sacó a Ginebra? Sí. Además, fíjate, claro, nosotros no podíamos poner tantas cosas, hemos tenido que seleccionar, pero para que se haga una idea, mi abuelo tiene el nombre de los conductores de cada camión, de quién era fulanito y venganito, qué obras llevaba en cada camión. Y todo eso, gran parte de ello está en el Prado. Y yo, gran parte, bueno, tenemos la familia que estamos en negociaciones con el Prado, a ver si pues, se lo quedan y ellos pueden, para que sea un poco... De hecho, la Facultad de Documentación, la idea era que lo digitalizara lo más importante para que estuviera a disposición de los investigadores, ¿no? Pero efectivamente, está documentado, desde luego el inventario está, además está en la Sociedad de Naciones. Es que tuvo una importancia enorme, porque era la primera vez que se inventaría no solamente el Museo del Prado, el Tesoro Artístico Nacional, que es, como explicó Manolo, el bien común de la nación. Es decir, por eso tuve tanta importancia la foto esa de los de la OTAN con las marinas. ¿Dónde van? Al sitio, digamos, más ejemplar de la iconografía de la nación, pues el Museo del Prado. Entonces, todo eso está documentado. Arturo Colorado está haciendo un trabajo muy interesante, porque lo mismo que pasó con los nazis aquí, después de la guerra, como explico Manolo, hubo muchos cuadros que han quedado no en el Prado, sino que de colecciones privadas. Por ejemplo, había gente muy importante, pues que habían ministros de la República, incluso militares leales a la República, incluso el famoso del Ayuntamiento de Madrid, alcalde de Madrid. Tenían un montón de obras. Esas obras han desaparecido y se sospecha que
Están en el Prado muchas y otras se han dado en prebendas, en cosas. Entonces Arturo Colorado está haciendo un trabajo muy interesante de redescubrimiento de dónde están todas las obras. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Quería felicitarles por la magnífica conferencia. Me ha encantado y la documentación es magnífica. Yo quería preguntar, ¿qué es lo que sirvió para que luego hicieran lo mismo con el Louvre? ¿Hicieron lo mismo? ¿Los cuadros se los llevaron a otro país? O... Sí, no, básicamente lo sacaron primero primero todavía París no había sido declarada ciudad abierta. Al declarar ciudad abierta no fue bombardeada. Entonces, pero Jacques Gugard lo sacó a los castillos del Loire y ahí estuvieron protegidos. El problema es que hay mucha humedad y pasó también y al final lo tuvieron que todos, ya saben que Francia se dividió en la zona ocupada y pues estaba el gobierno de Vichy. Pues él se apañó de forma que además lo tuvo clandestino porque sabía que los nazis iban a poder. Iban a esquilmarlo y lo tuvo medio escondido, pero fue mucho más aventurero lo que pasó a la National Gallery, porque ahí sí bombardearon Londres. Entonces, en un primer momento, Denis McLaren lo llevó a las grandes casas solariegas de la nobleza inglesa, pero lo que no contaban era con la idiosincrasia de los nobles ingleses que prácticamente, bueno, se reían de los cuadros, retiraban whisky, en fin, total, que cogió y encontraron una mina en el país de Gales y la acondicionaron y llevaron toda la National Gallery, todo lo más importante de Londres, la llevaron a la mina de país de Gales y se basaron en es que lo que pasó en España era la primera vez que pasaba, es decir, el bombardeo de las ciudades y el ataque directo al Fondo Cultural de la Nación, como ha dicho antes Manolo, es que se salió aquí. Entonces vieron que iban a hacer lo mismo y como feamente lo hicieron. Claro. Entonces, pues les sirvió mucho toda la experiencia que habían por ejemplo, el control de cada cuadro, dónde iba, el problema de las humedades, etc. Ahora lo hemos vivido con el tema de la guerra de Ucrania. Con la guerra de Ucrania, todo de esas, que era la ciudad de los museos, pues intentaron esquimarla. Han estado retirando los cuadros y llevarlos a distintas localidades secretas y demás, pues para que no hubiera un saqueo. Pese a ello, ha habido un saqueo de las obras de arte de Odessa y entre ellos ha estado colaborando también, lógicamente, técnicos españoles en el salvamento del tesoro artístico de Ucrania. Bien. A mí me sorprende un poco que en situaciones tan precarias como eran esas, cuando hicieron la restauración de la obra, no solamente fue la superficie con linos, o también fue la restauración de la parte artística con pigmentos y todo lo demás. Sí, fue con pigmentos y además Arpe controlaba, por ejemplo, lo sé porque mi hermano me lo ha contado, porque mi hermano además también es especialista en Goya, además es de los que se dedica a autentizar si un Goya o no. La composición química es importantísima, porque en el caso, por ejemplo, de Goya utilizaba un pigmento de plomo que si está es de Goya y si no está, no es. Entonces, Arpe reproducía exactamente la misma composición química. O sea, en el taller de restauración del Prado que estuvimos, tienen una especie de museo en honor a él y tiene todos sus pinceles y tienen todas sus cosas y tiene todas sus mezclas y utilizaba lienzos. Los lienzos, por ejemplo, en este caso no porque urgencia y había lino, pero muchos lienzos son de la época, se van guardando y se vuelven a utilizar en nuevos cuadros. Y el tema es no solamente la composición química, sino la pincelada. Cada artista tiene un modo de pintar y eso es muy complicado. Ahora mismo hay microscopios, hay informática, hay un montón de cosas, pero entonces era improvisar. Entonces la gente que sabía, restaurar, reproducían el cuadro, exactamente igual. Ahora los restauradores del Museo del Prado
La verdad es que están haciendo un auténtico homenaje a Manuel de Arpe, inclusive en las exposiciones han incluido el tema de las técnicas de Manuel de Arpe, o sea que me refiero que, y no se puede visitar, pero en la zona de restauración han hecho un museo recogiendo las piezas y entre ellos está el baúl con la que estuvo recorriéndose, lógicamente, el viaje del tesoro con todos los materiales suyos y herramientas, lógicamente, de restauración y demás, ¿no? Ahora el Museo del Prado le está reconociendo, lógicamente, lo que hizo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, queremos agradecer a Manuel Aro y a Rafael Seco por esta extraordinaria charla. Estamos muy agradecidos y un aplauso. Vale, muchas gracias.